Buenas tardes, nosotros somos el grupo 8 y vamos a presentar el trabajo de aplicación número 1 del bloque 3. Mi nombre es Ana Marcela Guzmán y yo voy a presentar los primeros 3 incisos del problema 1. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Kasiachak. Yo les hablaré sobre las medidas de punto del problema número 1, incisos 4, 5 y 6. Buenas tardes, mi nombre es Julio Andrés Ochaeta de la Cerda y voy a presentarles el problema 2 de los incisos 7 al 11. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Valentina Figueroa. Voy a presentar el problema 2 del inciso 2 al 16. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Calderón y voy a presentar los primeros 3 incisos del problema 3. Buenas tardes, mi nombre es Sabrina Estrada y voy a presentar el último inciso del problema 3 y los 2 incisos del problema 4. Y entonces la parte que me tocó a mí fue resolver el problema 1, los 3 primeros incisos. Este dice, ¿cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Estadísticamente, explique por qué. Entonces, lo primero que se hizo fue ordenar datos, identificar los que nos iban a servir, que en este caso iba a ser el cambio de peso. Se identificó que en el sexo femenino aumentaron 16, bajaron de peso 11 y no hubo ningún cambio otras 11 personas. En el sexo masculino aumentaron 3, bajaron de peso 5 y no hubo ningún cambio en 7. En total fueron 53 personas estudiadas. Entonces, ya en el análisis, el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento fue el aumento del género femenino, con una proporción de 16,53 y un porcentaje de 35,85, siendo el grupo con mayor cantidad, ¿verdad? Como se logra identificar a simple vista al ver la tabla. En el segundo inciso decía que seleccionaran las variables síntomas en columna y cadera y práctica deportiva. Se elaborara la gráfica respectiva, incluyendo todos sus componentes. Entonces, aquí encontramos el dolor de cadera, el dolor de cuello, el dolor de espalda y ninguno, ¿verdad? Se identifica que en el dolor de cabeza, una persona realiza práctica deportiva frecuente, 2 realizan ocasionalmente práctica deportiva y ninguna pues no realiza práctica deportiva alguna. En el dolor de cuello identificamos 3 personas que nunca realizan práctica deportiva, 12 que realizan práctica deportiva regularmente y solamente una que realiza la práctica deportiva frecuente. En el dolor de espalda nos encontramos 8 que nunca realizan práctica deportiva, 17 que realizan práctica deportiva ocasionalmente y 7 que realizan práctica deportiva frecuentemente. Por último, encontramos los que no tienen ningún padecimiento y solo encontramos 2 personas que no realizan práctica deportiva alguna. Este análisis era el inciso 3, que era la interpretación de la información que se presentaba en la respectiva gráfica del inciso 2. Muchísimas gracias. Un gusto, mi nombre es María Victoria Kasiachak. Siguiendo con el problema número 1, utilizando los datos de la base de datos, se sigue con el apartado que pide ejemplificar e interpretar las siguientes medidas de punto. Recordemos bien que las medidas de punto son procedimientos o herramientas utilizadas para el análisis y la interpretación de los datos obtenidos de variables cualitativas. Las más conocidas son las proporciones, los porcentajes y las razones. En el número 4, inciso 4, para la proporción. Durante el mes de febrero del año 2021, en la Unidad Didáctica de Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se realizó una encuesta a 55 estudiantes del mismo grupo, con el título Educación en entornos virtuales. Para responder a la pregunta, ¿qué proporción de estudiantes son hombres si se sabe que hay 33 estudiantes mujeres? Se utiliza la fórmula de la proporción, la cual indica colocar en el numerador los datos específicos o una parte del todo, dividiéndolos en sí dentro del todo. Es decir, que los datos que nos proporciona en sí la pregunta, que son 33 estudiantes mujeres, se van a dividir dentro del todo, es decir, los 55 estudiantes totales, para obtener un valor así de 0.60. Sin embargo, para responder a la pregunta de cuál es la proporción de estudiantes hombres, se interpreta que se conoce que de los 55 estudiantes, 33 son del sexo femenino, por lo cual de los 55 estudiantes encuestados de la Unidad Didáctica de Bioestadística, 0.40 son del sexo masculino. Tomando en cuenta que los valores se toman del 0 al 1, simplemente se restó 100 menos 0.60, lo cual nos da la proporción de 0.40 de los estudiantes del sexo masculino. Ahora bien, un porcentaje.
Un porcentaje es simplemente una proporción multiplicada por 100. Esto se hace con el objetivo de evitar valores muy pequeños y tener valores enteros. Ahora, durante el mes de febrero del año 2021 de la Unidad Didáctica de Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se realizó una encuesta a 55 estudiantes del mismo grupo, con el título Educación en entornos virtuales. Se registraron los datos de religión, los cuales son 14 evangélicos, 24 católicos, un cristiano protestante, 3 cristianos evangélicos, un mormón, 2 sin religión, 9 cristianos y un agnóstico. Por lo cual, para responder a las preguntas ¿cuál es el porcentaje de estudiantes católicos y cuál es el porcentaje de estudiantes evangélicos?, se utiliza la fórmula inicial de las proporciones, es decir, colocar al numerador a la parte o a la parte del todo divididas dentro del todo. En el primer cálculo se tienen los datos de los estudiantes católicos, los cuales son 24 estudiantes divididos dentro del todo, que son los 55 estudiantes totales, obteniendo un valor de 0.4363 aproximado a 0.44 por 100, se tiene así 44. En el segundo cálculo se sigue con la pequeña parte del todo, que en este caso son los 14 estudiantes evangélicos divididos dentro del todo, 55, dando un valor así de 0.2545 aproximado a simplemente 0.25 por 100, lo cual nos da los datos siguientes para la interpretación. De los 55 estudiantes de la Unidad Didáctica de Bioestadística de la Facultad de Ciencias Médicas, el 44% de ellos son de religión católica. De los encuestados de la Unidad Didáctica de Bioestadística de la Facultad de Medicina, el 25% tienen la religión evangélica. Tanto la proporción como el porcentaje utilizan los valores de variables de la misma naturaleza. Bien, para ejemplificar una razón, se toma en cuenta los datos de manifestaciones en la espalda, los cuales se subdividen en dolor de cuello, dolor de espalda, dolor del área glutear y dolor de piernas, así como dolor de cadera. Cada uno de estas manifestaciones se pueden clasificar según los casos tanto de hombres como de mujeres, tomando siempre en consideración que los casos totales son 55. Bien, para responder cuál es la razón entre hombres con dolor de cuello y mujeres con dolor de cadera, utilice la constante 100. En este caso, el cálculo realizado se tiene que seguir con la fórmula de la razón, la cual es dividir al grupo número 1 dentro del grupo número 2 y multiplicarlo por la constante, que en este caso es la base 100. A lo que se refiere el grupo 1 son los datos que se dan a conocer en la pregunta, valga la redundancia, primero. En este caso son los casos de dolor de cuello de los hombres, el cual es 8, dividido así dentro de los casos presentes de dolor de cadera de las mujeres, los cuales simplemente son 3, dando el resultado en sí de 2.67, multiplicados por la base 100 o la constante, se tiene 266, lo que prosigue a la interpretación de, por cada 100 mujeres con dolor de cadera, hay 266 hombres con dolor de cuello. Con otra pregunta. ¿Cuál es la razón del total de estudiantes con dolor de espalda y estudiantes mujeres con dolor de cuello? Se toma en cuenta en sí que el primer grupo son los estudiantes con dolor de espalda. Se considera aquí que estos datos abarcan tanto a casos de hombres como de mujeres, dividido dentro del grupo de los casos de estudiantes mujeres con dolor de cuello, multiplicados por la constante de base 10. Siguiendo con la fórmula, se divide 34 dentro de 8, lo cual da 4.2 y se multiplica por la base 10, aproximando a 42. La interpretación nos da que por cada 10 estudiantes mujeres con dolor de cuello, hay 42 estudiantes con dolor de espalda. Recordemos así que la razón es utilizada para interpretar los valores ya sea entre dos variables de la misma naturaleza o de diferente naturaleza. El problema 2 nos habla acerca de crear una base de datos proporcionada, seleccione la variable peso. Dejando constancia de todos los cálculos efectuados, realice lo siguiente. Aplicando la regla de Sturges, construya los intervalos de clase. En la variable peso, utilizamos la variable peso. Rango, que sería valor máximo menos valor mínimo, que daría 100. El intervalo, que se usa la ecuación 1 más 3.322 logaritmo de n, que serían 53 datos. Y el intervalo se saca de esta forma. 100 dividido 7 es igual a 14. Aquí tenemos la tabla del cuadro número 2. Trata de los límites absolutos. Trata de peso en libras. Aquí podemos ver el límite inferior y el límite superior. De 90 a 103 hay 14. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 201. Aquí tenemos el conteo de la frecuencia, que sería 3, 13, 15, 10, 5, 2, 3, 2, hasta llegar hasta el 53, que es el número de datos total. La frecuencia acumulada, que es 3 más 13, 16, 16 más 15, 31, 31 más 10, 41 y así sucesivamente. También tenemos los límites reales, que sería se le resta al 90, 0.5 y al 113 le suma 0.5. 89, 90 menos 0.5, 89.5, 103 más 0.5, 103.5. Así sucesivamente con todos. En las marcas de clase se suman los límites reales dividido 2. 89.5 más 103.5
dividido 2 da como resultado 96.5 y así sucesivamente. Ahora las frecuencias de frecuencia por marcas de clase, 3 por 96.5 da 289.5. La frecuencia relativa acumulada, y aquí tenemos la frecuencia por marca de clase menos este simbolito y elevado al cuadrado. En el calcule e interprete en el inciso 9 la medida de tendencia central que es afectada por los valores extremos. Es la mediana, que sería 7004.5 dividido la cantidad de datos, y se interpreta de la siguiente forma. El promedio de peso de los estudiantes es de 132.16 libras. Ahora, el inciso 10 nos habla de la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. Esta es la media y esta es su fórmula. De 117.5 que la agarramos de los límites reales, límite en real e inferior, en n dividido 2, menos frecuencia acumulada, frecuencia media y el intervalo que es de 14. Y la manera de interpretar esto sería el valor de la distribución en dos partes iguales es 127.3. El inciso 9 nos habla acerca de la moda, el valor que más se repite. Y tenemos el límite relativo inferior, y que es 2 dividido 2 más 5, y el intervalo que es 14, y es 121.5. Se dice la variabilidad de los datos en unidades originales. Teniendo aquí la fórmula, nosotros vamos a reemplazar los datos, que sería 30.405.89 partido 53. Como esta S la tenemos elevada al cuadrado, para poder eliminar el cuadrado, vamos a ponerlo en raíz. Entonces sería raíz de 3.405.89, nos da un total de 23.25. La interpretación sería la variabilidad de los datos en unidades originales que presentan los pesos de los estudiantes es de 23.95. En el inciso 13 nos pide la variación relativa. Teniendo la fórmula que es S partido X por 100, reemplazamos a los datos, que sería 2.395 partido 132.16 multiplicado por 100 porque queremos el resultado en porcentaje. La interpretación sería la variabilidad relativa que representa los pesos de los estudiantes es de 18.12%. En el inciso 14 nos pide el percentil 40. Teniendo aquí la fórmula, nosotros vamos a reemplazar los datos, que sería 117.5 más 21.2 menos 16 partido 15, todo esto multiplicado por 14, que nos da 122.35. Como interpretación sería el 40% de los estudiantes presentan un peso de 122.35 libras o menos. En el inciso 15 nos pide que elaboremos un histograma e interpretarlo. Entonces, aquí tenemos la tabla donde están los límites absolutos que se dividen en límites inferiores y superiores. Los límites reales que también se dividen en límites inferiores y superiores, donde para obtener los límites reales, tenemos el límite inferior y le restamos 0.5, en este caso sería 90, menos 0.5, 89.5, y el límite real superior sería, agarramos el límite superior y le sumamos 0.5, en este caso sería 103, más 0.5 nos da 103.5. La frecuencia es el total de datos que hay entre estos intervalos, quiere decir que del 90 al 103 había una frecuencia de 3, y así sucesivamente. Estos datos fueron sacados de la base de datos del trabajo de aplicación. Tenemos el histograma representado en una gráfica de barras, donde la mayoría de pesos es de 117.5 a 103.5, y la menor cantidad de estudiantes tienen un peso de 159.5 y 173.5. La fuente es de los datos de la tabla número 3. Dice, ¿qué efecto puede producir el exceso de peso en la salud? Ok, el exceso de sobrepeso en la salud puede producir obesidad, enfermedades
cardiovasculares, hipertensión, enfermedades renales y también puede producir enfermedades psicológicas. Muchas gracias. Con esto terminamos de explicar el problema 2. Vamos a continuar trabajando con el problema 3 del trabajo de aplicación, el cual dice: se desea estudiar la relación del peso y la estatura utilizando la información que se presenta en la base de datos Educación en entornos virtuales. Responda a las siguientes preguntas. Se debe trazar el diagrama de dispersión y obtener la ecuación de regresión utilizando el programa de Excel. En este caso nos dirigimos hacia la base de datos que nos brinda y ubicamos la variable peso y estatura. Debemos analizar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso la variable independiente es la estatura, la cual lo colocamos en el eje X, y la variable dependiente es el peso, lo cual lo colocamos en el eje Y. Colocamos estas dos columnas en una hoja de Excel y lo seleccionamos para realizar el diagrama de dispersión, y ahí mismo tenemos la ecuación de regresión. En el siguiente inciso debemos calcular e interpretar el valor de la pendiente, lo cual utilizamos la fórmula ya dada, que es la sumatoria de los datos por la sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y, dividido el número total de los datos por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Sí, más importante recalcar que el que no tiene paréntesis se eleva cada uno de ellos al cuadrado y al final se hace la sumatoria, y el que tiene paréntesis se suman y al final se elevan al cuadrado. Realizamos la ecuación, la cual nos da 1.5085, y realizamos la interpretación, que es el valor de la pendiente de la recta es de 1.5085. En el siguiente inciso nos piden encontrar el coeficiente de correlación de Pearson, lo cual utilizamos la ecuación ya establecida, que están viendo en pantalla. Igual la misma regla, los que no están en paréntesis se elevan al cuadrado todos primero, cada uno de ellos, y luego se suman, y los que están en paréntesis se suman y luego se elevan al cuadrado. Realizamos la ecuación, la cual nos da 0.592379, lo cual respecto a la tablita sabemos que es una correlación moderada positiva. Y por último realizamos la interpretación, que dice lo siguiente: el valor del coeficiente de correlación de Pearson, que es de 0.5924, indica que existe una correlación moderada positiva entre las variables. En el inciso 20 hay que buscar el peso que se espera de un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. Para eso vamos a utilizar la ecuación de regresión para predecir, donde la ecuación base es Y es igual a más BX, donde Y es la variable dependiente a buscar, o sea, el peso. A es la ordenada de origen, B es la pendiente y X es la variable independiente, en este caso 1.55 metros. Entonces, para resolverla, se suma la ordenada de origen con el valor de la pendiente y el valor de la variable independiente. Esto da un resultado de 121.48, por lo que se espera que el peso que tenga un estudiante que mide 1.75 metros sea de 121.48 libras. El problema 4 en general, los dos incisos son de la importancia de la bioestadística. En este caso, el inciso 21 es de una gráfica donde se muestran los casos de COVID-19 por mes en Guatemala del año 2021. Podemos encontrar que en enero hubo un ascenso en casos de fallecidos respecto a los otros 5 meses. En febrero se muestra un aumento en los casos de recuperados. En marzo podemos ver que hay una tasa menor de fallecidos respecto a los otros 5 meses. En abril subió bastante la tasa de confirmados, y esto puede ser debido a que en la Semana Santa, que abarcó de la fecha 28 de marzo al 3 de abril, considerando que el virus tarda 15 días en incubación, podemos asumir que las personas que no guardaron confinamiento tampoco cumplieron con las medidas preventivas, haciendo así un aumento en los casos. Y en mayo podemos ver una diferencia de casi 4,000 casos de recuperados frente a los confirmados. La fuente de esto es en el periódico en línea de Guatemala, se llama Soy 502.
Luego está el último inciso, que es de cómo la bioestadística ha ayudado en el manejo de esta emergencia sanitaria. Podemos ver que en esta crisis de COVID-19 los datos han sido los protagonistas, ya que cada vez la demanda de datos confiables se ha hecho más elevada, ya que estas estadísticas han servido para detectar grupos vulnerables, el avance de la enfermedad, medir el impacto de las medidas de aislamiento y políticas de distanciamiento. Y en la economía también nos ha ayudado, ya que hubo un gran desbalance y esto puede ayudar a proyectar futuras necesidades. Además, ha mantenido a toda la población informada de cómo ha avanzado la pandemia de una manera más dinámica y gráfica. Con esto finalizamos la presentación del trabajo de aplicación